Hola a todos. Soy Rafael Sushiño, un cirujano de columna del Hospital Albert Einstein en Brasil. Hoy hablaremos sobre la cirugía endoscópica de columna. En esta clase entenderemos la técnica. Tendremos una microvisión de la técnica y sus detalles importantes. Al final, ampliaremos su comprensión y leeremos un artículo sobre endoscópica. Actuar de otra forma. Formar una opinión más crítica sobre la técnica y al menos sentir un poco más de curiosidad por ella. Comencemos este viaje. No tengo divulgaciones que declarar para esta presentación. Al hablar de cirugía endoscópica de la columna, siempre comenzamos con las ventajas de la técnica. Por supuesto, hay desventajas también, pero probablemente la curva de aprendizaje empinada sea la mayor. El mayor problema es que es difícil de aprender, pero al superar esas dificultades cuando comienzas a hacer tus primeros casos, eso es lo que tenemos. Podemos discutir sobre las ventajas de la técnica. Naturalmente, hablar del tema y mostrar grandes resultados a veces despierta un fuerte deseo de dominarlo. Sin embargo, al leer artículos, asistir a conferencias y relacionarte con colegas, te encontrarás con una realidad sorprendente. En Reitzman existe un enfoque uniforme. Hay muchas escuelas endoscópicas diferentes que empieza a ser un poco confuso para aquellos que acaban de empezar a oír hablar de ello. En lugar de aclarar el camino, la diversidad crea a menudo confusión, resultados diferentes, métodos conflictivos e incluso desacuerdos sobre los expertos. Y todo esto plantea una cuestión muy importante. ¿Cómo podemos orientarnos en un panorama tan fragmentado? ¿Cómo organizamos nuestro conocimiento para elegir la mejor técnica en cada situación clínica? A pesar de la complejidad y la aparente confusión en este campo, es posible lograr resultados notables. En ciertos centros, los pacientes operados con cirugía endoscópica regresan a sus actividades diarias e incluso deportivas. Con solo 3 a 4 semanas postoperatorias, logrando tiempos registrados uno a través de la mesa, ¿cómo lograr tal éxito constante entre tantas diferencias? Ese es mi principal objetivo hoy, darle una comprensión básica de la técnica. Esto es parte de mi meta para hoy. Embarquémonos juntos en este viaje. Hoy, queremos aportar claridad, organizar este complejo panorama y ofrecerles una comprensión crítica de la cirugía endoscópica global y de la columna vertebral. Es crucial comenzar con algo de historia. Al hablar de cirugía de columna, nuestra historia inicia en 1909 con Cross y Oppenheimer, quienes describen la hernia de disco lumbar como un chondroma tumor. Pasamos al peso de oro con la descripción de nucleopulposis como causa de la ciática. En 1922, Addison describió la primera microdisectomía. Pasamos por el amor que describió la técnica interlaminar y la cirugía endoscópica de columna. La historia comienza con Hijikata en Japón, en 1975. Realizó la primera extirpación percutánea de disco. Después, Ken en Tusnius describió la primera cirugía endoscópica y el triángulo Kanban, la zona segura en el foramen. En 1997, Anthony Young describió en un artículo mostrado en la Spine Conference la irrigación continua para cirugía endoscópica de la columna. También fue clave en el desarrollo de la técnica transforaminal. En 2006, Sebastian Rutten en Alemania describió la técnica endoscópica interlamina y es considerado el padre de la técnica interlamina en todo el mundo. Cuando revisamos las características de la cirugía endoscópica de columna, tenemos a Hijikata describiendo su experiencia en 1989.
Vamos a Cambin, donde desarrolló la técnica endoscópica de la columna vertebral. Él lo desarrolló y de su papel podemos ver a quienes lo han visto como él, o algunas clases. El punto de entrada es prácticamente el mismo que hacemos ahora. En el tiempo, los instrumentos actuales son muy similares a los que tenemos hoy. Y este es el punto de vista que solía tener como el de la cirugía. Eso está en su artículo. Anthony Young presentó en 1997 el concepto de irrigación continua. Es también uno de los principales desarrolladores de la técnica para amniotecnic en hernias discales lumbares. Desarrolló algunos conceptos interesantes, como el metileno azul para diferenciar la hernia discal en cirugía. Esa es la imagen a su derecha. Hoy en día apenas se usa en la mayoría de las escuelas. Algunos cirujanos aún lo hacen, pero hemos visto cómo con el tiempo esta práctica ha disminuido un poco. Y podemos observar cómo la visión mejora gracias a la irrigación continua. Al introducir la irrigación, la visualización se vuelve muy clara y agradable, lo que facilita distinguir la hernia discal de la raíz nerviosa y hace los procedimientos más seguros. En la rutina. Así describió y desarrolló la técnica interlaminar. Básicamente, eso es lo que ha estado haciendo desde el año 2000. Y esto es como muy interesante técnica, porque es muy similar a lo que hacemos en la cirugía abierta. Así que la anatomía es más o menos lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Ir a la guerra. Vamos primero a Japón. Entonces tenemos Hijikata, iniciar la técnica en Japón. Después de Hijikata volvemos a nosotros. Empezar y luego vemos Cambin, desarrollo de la U. La técnica aún más. Antonio, hacer perfeccionar la técnica. Foro. En la guerra que teníamos, como las escuelas de foro en desarrollo, sobre todo en Asia. Especialmente en Asia, donde tiene una gran tracción. 2006 Rutan comenzó a desarrollar y comenzó un enfoque diferente al operar la mayoría de sus casos interliminali. Y vale la pena mencionar también Hogland, también de Alemania. Él fue la persona responsable de desarrollar la técnica translaminar. Cuando tenemos este panorama geográfico, podemos ver que tenemos 3 regiones diferentes operando escuela endoscópica y diferentes abordajes. Asia y América en las escuelas. La mayoría realiza la técnica foraminal de rutina. En Alemania y Hogland, la mayoría de sus casos se realizan interliminalmente. Y en la práctica, esto crea un problema, ya que a veces toda esta diversidad genera confusión en la práctica. ¿Por qué sucede esto? Primero, por la selección de casos. Diferentes regiones priorizan distintas indicaciones quirúrgicas y también diferentes técnicas para el mismo problema. Otro punto son las variaciones técnicas. Los enfoques varían según los portales de entrada. Algunos son uniportales, otros biportales. La instrumentación y las maniobras quirúrgicas también difieren. En el caso de Pratt, da más poder a los cirujanos para operar según el enfoque. Y la definición de éxito. En algunas regiones, el éxito se define por diferentes parámetros, creando confusión entre las escuelas. Al hablar de cirugía endoscópica, sin comprender estas variables, comparar resultados o adoptar prácticas externas puede llevar a interpretaciones erróneas y resultados subóptimos. Debemos alcanzar una madurez
donde lo primero al leer sobre cirugía endoscópica sea identificar de qué escuela o columna y técnica habla el cirujano, porque una técnica foraminal puede dar distintos resultados, enfoques y complicaciones que la interlaminar, por lo que está claro que también generan diferentes resultados. No podemos ver la cirugía endoscópica, malets y puntos filófigos. Técnicos importantes a considerar. ¿Y cómo podemos aclararlo? Primero, debemos reconocer que hay una gran variedad y la diversidad no es un defecto, sino riqueza. Cada enfoque surge de un contexto histórico y técnico válido. La clave aquí es el pensamiento crítico, la conciencia histórica y contextual y la interpretación de datos para manejar esta complejidad. Así que si lo piensas, es crucial entender que lo que estamos viendo aquí no son solo puntos, solo estamos mostrando. Es muy importante entender que todo aquí tiene su cuestión histórica, el desarrollo histórico, y todo es bueno para enriquecer aún más la discusión. Hablando de la diferencia principal, tras mostrar todo, concluimos que hay tres escuelas básicas: la asiático-americana, el abordaje foraminal básico, la técnica de revolución biportal de Wooten y la escuela translaminar. Las diferencias son que, por ejemplo, la técnica de la escuela Root realiza el 80% de la cirugía interlaminar y el 20% foraminal. No ha cambiado mucho desde su creación. La metodología fue desarrollada en el 2000 y es prácticamente la misma con ligeras modificaciones. Nada cambió en absoluto. La escuela formal con en el pasado era 80% Faramo. Pero como escuché de colegas que fueron a Corea, especialmente Corea, que desarrolló mucho la técnica, dicen que en el pasado era 80% foraminal y 20 técnicas de orden. Hoy en día cambiaron la práctica a 50-50. Alrededor del 50% lo hacen por Emily aún, pero el otro 50% utiliza una técnica diferente. Algunos migraron a la técnica unipolar y desde 2016 se ha vuelto tendencia a hacerlo bipolarmente. Al hablar de cirugía endoscópica, también nos enfrentamos a la técnica bipolar. La técnica foraminal tiene una complicación común, que es esta estética. Quienes han operado soportes animales lo saben, ya que es una complicación habitual. Los pacientes suelen estar muy bien y satisfechos tras la cirugía. Pero, al llegar al 5º o 10º día postoperatorio, comienzan a experimentar un dolor severo que a veces les incapacita. Y es tan intenso que a veces resulta tan importante o incluso peor que el dolor previo a la cirugía. Esta anestesia lleva mucho tiempo y requiere inyecciones en la columna vertebral y medicamentos para el dolor como corticoides o gabapentina, pregabalina no mejoran rápido. Puede tardar entre 2 y 8 meses en mejorar. Es una complicación común en la cirugía foraminal. Sabemos que esta complicación es una de las principales razones por las que los cirujanos dejan de hacer cirugía endoscópica de columna. Cuando hablamos de cirugía bipolar, el primer informe de caso que encontré es de 2016. Pero esta es la técnica comparando el biportal a la izquierda. A es el bipolar microscópico abierto con un nanoscopio. Bipartisan es el B, donde tiene un canal para visualización y otro para trabajo, mostrando las diferencias endoscópicas completas. Es similar a la diferencia en interferenciales.
Y al investigar más, verá a Cambin realizando casos uni o bipartitos en el pasado, como en los años 90. Por lo tanto, no profundizaré más en la discusión, pero Cambin y Young concluyeron en la endoscopia completa. Así que, en resumen, la rutina sugiere que biportal es, en su opinión personal, un retroceso en la endoscopia. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, se ponen picantes, especialmente en el congreso vertebral. Mi opinión personal es más moderada. El tiempo y los resultados dirán el camino. Opté por una técnica con más de 20 años de experiencia que ha perdurado. La clave es el respeto. Nosotros. Bipartal es más fácil de aprender y es una técnica más de preservar menos la anatomía original. No se trata solo de la técnica. Todo depende del cirujano y de los resultados que obtienen. Creo que ambas técnicas, la interlaminar, coexistirán. La razón es que para los pacientes tenemos un estudio que compara los resultados. A la derecha se muestra el dolor de espalda y de piernas, comparando microdisectomía y uniportal bipartal e interlaminar foraminal. Se observa que tanto la endoscopia completa como la biportal ofrecen los mismos resultados clínicos para el paciente. Esa es mi razón principal para pensar que ambas técnicas coexistirán. Pero al comparar el daño tisular y el parámetro, este autor usó CPK y CRP para medir y comparar. Podemos ver que la microdisectomía, que no es una operación muy grande, también es importante mencionar. La estancia bipodal entre microdisectomía y endoscópica completa muestra que es más agresiva que la uniportal. Microdisectomía. Al final, los resultados para el paciente son iguales. Ambas técnicas coexistirán. En el congreso de columna, se observan resultados similares en la eliminación de hernia de disco. Así es como esta práctica se presenta diariamente. Los cirujanos muestran en redes sociales la extracción de hernias. Pero mi pregunta sigue siendo, ¿cómo está el paciente? Para mí esa es la cuestión más interesante. A veces esa es la respuesta. Lamentablemente, como vemos en el caso de un colega, fue una tragedia. Vemos al paciente con catéter urinario y pie caído tras la cirugía de hernia discal lumbar. No entender estas diferencias técnicas puede llevar a decisiones clínicas erróneas, mala interpretación de estudios y aplicaciones quirúrgicas inadecuadas, comprometiendo la seguridad del paciente y el desarrollo profesional. También podemos obtener resultados terribles así. A veces es difícil. Saber que no es lo deseado. Pero el tema principal es cómo logramos buenos resultados, cómo aprovechamos la técnica, cómo hacemos que los pacientes retomen sus actividades más rápido y mejor de forma segura. Algunos lo verían muy agresivo para un paciente. Por supuesto, hay principios aquí que quiero mostrarte. ¿Cómo es el cómo? ¿Cómo se logran estos resultados? Esta foto muestra diferentes cirugías endoscópicas. A la izquierda, la tomé de internet de un colega. Puedes ver cómo no hay más análisis. Parece una descompresión muy agresiva con un gran agujero en el disco. A la derecha, la cirugía con más preservación del tejido. Comparando con el uso de este papel de carro, donde tenemos algo así como el grupo de fijación fragmentada, que es similar al grupo que tiene una hernia de disco, pero con un defecto sin fin que es más pequeño que 6 milímetros. Usted tiene aproximadamente un 1% de recurrencia, tasa de osiática persistente. Y en el grupo de defecto de fragmento, que es como cuando usted tiene otro grupo con un defecto más grande que 6 milímetros,
usted tiene un 27%. Y a veces, lo que hemos estado haciendo en la cirugía endoscópica de la columna vertebral es que estamos moviendo al paciente de un grupo que es seguro, que está en un 1% de recurrencia, ciática, a un grupo que tiene alrededor de un 27% de riesgo de desarrollar ciática. Por lo tanto, lo que haces durante la cirugía es también muy importante. Aquí estamos comparando, como puedes ver a la izquierda, una imagen de la técnica biportal, tomada también de un amigo mío, que muestra que hay una gran eliminación de tejido. En cambio, en el enfoque uniportal, se puede preservar más los tejidos en ese contexto. Y así es como se pueden lograr resultados como este, preservando el movimiento de manera efectiva. Literatura disponible a su favor. Este es el caso del paciente. Podemos eliminar una gran cantidad incluso con pequeños agujeros en el disco, una muy pequeña destrucción de los tejidos blandos que están rodeando, como hasta que llegamos a la columna vertebral podemos eliminar una gran cantidad de disco y a través de una pequeña incisión en la espalda. Así que siempre es posible. Este caso es muy interesante también porque era una hernia discal de 270 grados. Quité esto ya he quitado la fermentación del disco ventral y pudimos ver dorsal para fragmento dorsal. En la columna vertebral también. Y después de quitar la puerta, el fragmento dorsal, inspeccioné un poco más. Esto sería imposible. Ese es el defecto anular, donde quité el el ventral, la hernia de disco ventral. Luego inspeccioné un poco más donde estaba el fragmento dorsal y para mi sorpresa pude encontrar otro fragmento. Esto sería algo que probablemente no haría o tendría que prestar más atención al caso. Al realizar una cirugía abierta, podría eliminar mejor la hernia de disco. Este es un caso muy interesante. Al revisar la resonancia magnética preoperatoria, no pude prever que esto ocurriría. Quizás en la parte superior derecha, en la imagen superior izquierda, pude ver algunas hernias de disco, pero no captó mi atención ni la del radiólogo. Así que, para ilustrar cómo la endoscopia puede ser útil, no solo proporciona una excelente visualización, sino que también evita la destrucción innecesaria de más tejido blando. Esto es algo que se está presentando en varios casos durante el Congreso. Sin embargo, considero que hay un error en el procedimiento paso a paso de la técnica, concretamente en la parte de la faceta, donde se realiza la resección total de la misma. Eso no es, en realidad, lo que deberíamos hacer. Este es un caso operado por un colega también, y esto puede ocurrir tanto en el abordaje interlaminar como en el foraminal. Podemos encontrarnos con este tipo de situación muy agresiva, como una amputación facetaria que podría conducir a la inestabilidad, lo cual también podría producir malos resultados. No es parte de la técnica en sí misma, pero la ejecución de la técnica puede ser un problema. Aquí hay algunos ejemplos adicionales que muestran cuán agresivos podemos llegar a ser a través de un corte en la piel de aproximadamente 7 milímetros. En nuestro país, debido al incremento en el número de cirugías endoscópicas de la columna vertebral, también enfrentamos un aumento en las complicaciones óseas. Por ello, decidimos desarrollar un curso de formación que durara un año completo, con el objetivo de tratar y formar a los cirujanos en la cirugía endoscópica de la columna vertebral. Creamos un programa de formación de un año, que incluye tanto formación teórica como práctica. Esto con el propósito de acortar la curva de aprendizaje para los cirujanos. Elegimos una de las escuelas principales basándonos en su experiencia con todas las técnicas, así como en los resultados obtenidos y la satisfacción de los pacientes. Y la pregunta que se planteaba era, ¿es posible realmente reducir la curva de aprendizaje mediante un curso de un año, en lugar de sesiones cortas de laboratorio de fin de semana? Ese era el estándar. Para mostrar los resultados, me gustaría primero presentar a nuestros estudiantes. Estos son datos de nuestros estudiantes del último año. La mayoría de ellos no tenía experiencia o contaba con muy poca experiencia con la técnica. Se puede observar en la pestaña naranja, donde tenemos como casi ningún caso o menos de 10 casos operados. Tuvimos alrededor de 13 ortopedistas y 17 neurocirujanos.
Y en el gráfico azul podemos observar su percepción sobre sus conocimientos en cirugía endoscópica. La mayoría de ellos se consideran principiantes o no tienen experiencia alguna. Y lo que podemos notar es que a lo largo del año podemos ver que para casos como estas hernias de L5-S1 hasta niveles más altos y difíciles, nuestros estudiantes ganaron confianza y empezaron su propia práctica. Con siempre los cirujanos que insertan a solo. Había hernia discal. Dejaron de ser cirujanos de hernia discal para ser endoscopistas, haciendo casos como descompresiones por estenosis del canal central y a veces casos cervicales y torácicos. Ya hemos entrenado a 56 cirujanos en la técnica. De nuestros estudiantes, 5 casos torácicos se convirtieron en proctors quirúrgicos. La mayoría ahora realiza cirugías sin proctors y avanza más allá de hernias lumbares. Se convierten en cirujanos endoscópicos para casos avanzados de estenosis, casos difíciles como los torácicos. Este es un ejemplo de un estudiante que realizó esta hernia discal calcificada en la columna torácica. Podríamos identificar este perfil muy peligroso, ¿eh? El estudiante muy seguro de sí mismo, que cree saberlo todo. Este fue su cuestionario de autoevaluación. Fue contrastado por el profesor que lo evaluaba. Él no le daría la buena calificación que se dio a sí mismo. Al final, no aprobó. Este es un perfil que encontramos peligroso. Ese cirujano se siente muy bien, es hábil y listo para actuar, pero a veces es peligroso porque no está preparado. Ahí surgen las complicaciones. No entender las diferencias entre escuelas puede llevar a malas decisiones clínicas, malinterpretar estudios y aplicaciones quirúrgicas inapropiadas, comprometiendo la seguridad del paciente y el crecimiento profesional, que puede resultar de ello. Sin embargo, mediante la comprensión crítica de los fundamentos históricos, los matices técnicos y el contexto regional de cada escuela, se desarrolla el juicio clínico, la adaptabilidad práctica y una base sólida para la excelencia quirúrgica. El propósito de esta conferencia no es proclamar una técnica superior a todas las demás. Se trata más bien de dotarle de la claridad, el pensamiento crítico y la adaptabilidad necesarios para desenvolverse en un campo diverso y en constante evolución. Fijar la historia, respetar diferencias, organizar conocimientos, transformar confusión en sabiduría clínica, formarte bien. Eso es lo que queremos para ti. Ese es el mensaje que quiero compartir hoy. Gracias.